Y hola, bueno, Diego se acaba de dormir. Así es, Diego, esto está grabado después que te has dormido, como te dije iba a seguir. Lo mandé a par. Entonces, cositas. En el capítulo anterior grabé mientras Diego estaba jugando Silson. Es broma. Nada, estuve bastante rato con Diego. Y de ahí el dragón que jugué ayer, me vi más o menos cómo matarlo. Bueno, Diego me enseñó una front simplemente. Que ni siquiera me sirvió mucho, pero me dio una idea de cómo matarlo. Y se fue bastante aniquilado. Ahora básicamente estoy en esta zona que Diego me ha contado que es como si estuviera en el pasado de la primera zona. Que claro, no está grabada esa parte, pero voy a grabarlo. No sé si curarme, pero creo que sí voy a curarme. Y básicamente estoy enfrentado al mismo gigante que enfrenté a veces, solamente que este aún está un poco más maxeado. Ok, las patas me están cantando. Nunca hacia atrás. Necesito cubrir. Nunca te vayas para atrás, matando, nunca te vayas para atrás. Están heladas, cortan como cuchillas. En la superficie, un antiguo rompehielos reconvertido, llamado Polar Times, se mece con calma tensa que precede a las grandes hazañas. El ambiente a bordo era una mezcla extraña de emoción de patio y colegio y profesionalidad de Ok. quirófano. Un grupo de personas está Voy a ver el video un par de intentos después. Y nada, el dragón se me hizo bastante difícil, la verdad no veía un patrón honesto para pegarle, ni momentos exactos para pegarle. Pero pasado un tiempo ya, no se me hizo más fácil, pero es verdad que se me hizo más lento el dragón. Es igual que todo jefes, una vez ya vas entendiéndolo, ya básicamente se hacen monótonos sus movimientos y el que se hace menos monótono eres tú, ¿sabes? Básicamente con este tipo va a pasar igual. Le quedan un par de intentos más o menos. No. Cago en la puta. a punto de hacer algo que el 99.9% de la humanidad jamás podrá ni soñar. Van a bajar a las entrañas del océano para visitar el cementerio de un gigante. Van a ver el Titanic. Ok, y ya, básicamente fue eliminado. No sé cuál es el último jefe que grabé. Creo que el que grabé. A ver, el que está subido para este momento es la bruja. Que ese sí es el video que jugué
mientras estaba comiendo, mientras digo me enseñaba su primera pro. Y el que grabé después es intentando matar al dragón, pero puta, ¿qué te voy a decir, hermano? No hay ni punto de comparación, o sea, la bruja la verdad se me hacía muy sencilla y el dragón se me hizo bastante difícil. Básicamente logré ganar porque fuera de lo errático que era, no tenía mucho set de movimientos, entonces y eso que es medio incoherente decir set de movimientos y que no tiene mucho set de movimientos pero era errático. Y ahí lo vi, pero tampoco es que por hostia, me eliminó. Alrededor de la Tierra y se había sumergido en la fosa de las Marianas. Vaya, que le faltaba al Titanic para completar el álbum que enseñas los veranos. Harding era el arquetipo de aventurero moderno. Si había un riesgo y un precio, él lo pagaba. Y en su último post en redes sociales se leía el orgullo y la emoción. Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, esta misión probablemente será la primera y única misión tripulada del Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana meteorológica y vamos a intentar bucear mañana. Luego estaba la cuota de la realeza empresarial, por así decirlo. Shahada Dawood, de 48 años, uno de los hombres más ricos de Pakistán, vicepresidente de un conglomerado industrial gigantesco, un tipo aficionado a la fotografía de naturaleza y, claro, el legado del Titanic. Pero no iba solo, y aquí es donde la historia empieza a doler de verdad. Con él iba su hijo, Suleiman Dawood, un chaval de 19 años, un estudiante universitario que según su propia tía estaba aterrorizado. Pero, ¿qué no hace un hijo por complacer a su padre en el fin de semana del Día del Padre? Imaginaos la escena, un chaval que debería estar preocupado por sus exámenes o por... Ok, nos entramos a pelea. No te miedo. Apenas te miedo. Sí lo vi, pero tampoco es que no me coopera nada como para vencerlo. Uno y... me quedan 5. Carajo. Su próximo plan con los amigos y las chicas, metiéndose en esa cápsula por su padre. El cuarto pasajero era una leyenda, un francés de 77 años llamado Paul-Henri Nargolet. Este hombre no era un turista, era parte de la historia del Titanic. Apodado, y con razón, Monsieur Titanic, Nargolet era un excomandante de la Marina francesa y el director de investigación submarina de la empresa que posee los derechos de salvamento del pez. Había bajado a los restos del naufragio más de 35 veces. Conocía cada rincón de aquel monstruo dormido. Su presencia en la misión era el sello de garantía, la supuesta prueba de que todo era legítimo y seguro. Si el mayor experto del mundo en el Titanic se subía a bordo, ¿qué podía salir mal?
Pues bueno, ya os adelanto que hasta el más listo de la clase puede acabar suspendido en el examen final. Y al mando de todo este tinglado, el quinto y último tripulante es Stockton Rush, el CEO, fundador y piloto de la expedición, el propio jefe de Ocean Gate. Rush, de 61 años, no era un simple empresario, se veía a sí mismo como un visionario, un pionero, un James Cameron mezclado con un más, pero no es el submarino. Un hombre con una misión, hacer que las profundidades del océano fueran accesibles para la humanidad, o al menos la parte de la humanidad que pudiera permitirse. Rush era carismático, convincente y tenía un discurso que calaba hondo en la mente de los ricos y aburridos. Hablaba de innovación, de romper las reglas, de desafiar la burocracia. De hecho, se jactaba de ello. En una entrevista llegó a decir que en algún momento la seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar seguro, no te levantes de la cama, no te subas a tu coche y no hagas nada. Con un par, escuchar eso del tipo que ha diseñado y va a pilotar el submarino en el que te vas a meter, como mínimo te debería hacer arquear una ceja. Y hablemos del submarino. O bueno, el sumergible como Arras lo estaba a corregir. Su nombre era Titan, un nombre con una ironía que, en fin, lo escribe sola. Por fuera parecía una especie de bala blanca y negra de casi 7 metros de largo, pero lo revolucionario, o según aquello, lo terroríficamente estúpido, era su casco. No estaba hecho de titanio macizo, como todos los sumergibles de aguas profundas. No, el cilindro central, la parte donde iban los pasajeros, era una combinación de fibra de carbono y titanio. ¿Por qué? Porque era más ligero y sobre todo mucho más barato de fabricar. Era la gran innovación de Rush, su gran apuesta, una apuesta que muchos expertos ya le habían advertido que era una locura suicida. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. Ahora, imaginaos la escena dentro de esa cosa. Olvidaos de cualquier lujo. El interior del Titán era básicamente un tubo metálico vacío, sin asientos. Te sentabas en el suelo con la espalda apoyada en una pared curva. Había una única ventanilla y un ojo de buey de apenas 53 centímetros de diámetro para que 5 personas se tumbaran para atisbar la oscuridad. Y para rematar la faena, no había un panel de control lleno de botones y palancas como en las películas. El Titán se manejaba con esto, un Logitech F710 modificado, que puedes comprar en Amazon por unos 40 euros. Así como lo oís, te gastas $250.000 en un billete para ver el Titanic. Y el piloto lleva un mando que tu sobrino usa para jugar al Fortnite. Vaya broma, también te digo. El protocolo de la misión era tan simple como aterrador. Los 5 hombres entraban en el sumergible. Una vez dentro, la tripulación de superficie se lleva la escotilla y la sellaban por fuera, con 17 llaves. No había forma de abrirla desde dentro. Si algo salía mal, no podías simplemente decidir salir. Dependías completamente del equipo de la superficie para que te encontraran y te abrieran. Estabas literalmente atrapado en una lata en el fondo del mar. A las 8 de la mañana de ese domingo, el Titán comenzó su descenso. Lento, parsimonioso. Un viaje de 2 horas y media hasta alcanzar los 3.800 metros de profundidad. Cada 15 minutos, religiosamente, el sumergible enviaba una señal al Polar Branch, un simple mensaje de texto a través de un sistema acústico que decía: todo en orden, seguimos bajando. Las primeras comunicaciones fueron normales. 9 de la mañana, todo bien. 9 y cuarto, todo bien. 9 y media, todo bien. Los 5 hombres se adentraban más y más en la zona afótica, la zona de medianoche, donde la luz del sol es solo un recuerdo y la presión es tan brutal que podría aplastar un tanque como si fuera una lata de refresco. 380 veces la presión que sentimos aquí, en la superficie. Una fuerza inimaginable, invisible pero omnipresente, apretando el casco de fibra de carbono desde cada ángulo. A las 9:45 de la mañana, el Polar Times recibió el último mensaje del Titán. Todo parecía normal, estaban a punto de llegar a su destino. La tumba del Titanic les esperaba y después de ese mensaje, nada. El ping que debía llegar a las 10 de la mañana nunca llegó. Ni el de las 10, ni el de las 10 y cuarto, ni el de las 10 y media. Silencio. Un silencio absoluto y pesado que llegaba desde 4 kilómetros de profundidad. El Polar Prince intentó contactar una y otra vez, sin respuesta. El Titán, con su aventurero millonario, su padre y su hijo aterrorizados, su experto legendario y su visionario capitán, simplemente se habían desvanecido en el abismo. La aventura acababa de convertirse en una pesadilla. Vale,
rebobinemos ahora. Nos hemos quedado en el silencio, en el abismo. El Titán ha desaparecido y a bordo del Polar Times empieza a instalarse un pánico frío y pegajoso. Pero mientras ellos miran un radar que se ha quedado mudo, nosotros vamos a hacer algo que ellos no pueden hacer. Vamos a viajar en el tiempo, porque la respuesta a lo que acaba de pasar no está en las profundidades del Atlántico en ese momento, sino en una serie de despachos, correos electrónicos y advertencias judiciales de años atrás. El desastre del Titán no fue un accidente, fue el final de una cuenta atrás que empezó mucho antes. Para entender esta catástrofe, anunciada, por cierto, tenemos que entender la mente de Stockton Rush, y su mente funcionaba bajo un mantra muy popular en Silicon Valley: muévete rápido y rompe cosas. Una filosofía genial si estás diseñando una aplicación para compartir fotos de gatitos, pero una idea absolutamente demencial si estás construyendo un vehículo que tiene que soportar la presión equivalente a tener la Torre Eiffel apoyada encima de ti. Para Rush, las normativas de seguridad de la industria marítima, esas reglas escritas con la tinta de incontables tragedias durante más de un siglo, no eran más que un estorbo, un papeleo aburrido, una panda de viejos carcas que no entendían su genio y que intentaban frenar la innovación. Él mismo lo decía sin tapujos en entrevistas. Llegó a afirmar que el sector de los sumergibles comerciales era obscenamente seguro y que toda esa burocracia no había servido para nada. Ojo a la frase. Se quejaban de que no hubiera habido accidentes en décadas, como si eso fuera algo malo, el que se cree más listo que todos los que vivieron antes. El problema es que en el fondo del mar no hay margen de error. La física no atiende a discursos motivacionales. Y la primera persona que se dio cuenta de eso desde dentro, el primer héroe trágico de esta historia, se llamaba David Loveridge, un nombre que deberíais recordar. Loveridge no era un cualquiera, era un piloto de sumergibles escocés, un ingeniero, un tipo con experiencia real en las profundidades. En 2015, OceanGate lo contrató como su director de operaciones marítimas. Era sobre el papel el máximo responsable de la seguridad de las tripulaciones de todos los sumergibles. Suena importante, ¿verdad? Pues parece que solo sobre el papel. A medida que el prototipo del Titán tomaba forma, Loveridge empezó a sentir cómo se le helaba la sangre. Lo que veía no le gustaba un pelo. En enero de 2018, con su primer viaje titulado A la Vuelta de las ¡Carajo! Loveridge redactó un informe de control de calidad que era básicamente una sirena de alarma con luces de neón. Punto por punto fue destrozando el diseño de Rush. El problema más gordo, el que le quitaba el sueño, era el casco de fibra de carbono. Nadie nunca había usado ese material para un sumergible tripulado a esas profundidades. Y por una buena razón, Loveridge exigió que se realizara una prueba no destructiva del casco. A ver, os lo explico fácil. Imagina que construyes un puente antes de abrirlo al tráfico y que pasen cientos de camiones. ¿No te parecería lógico escanear las vigas con ultrasonidos o rayos X para asegurarte de que no hay microfisuras invisibles que puedan hacerlo colapsar? Pues eso es una prueba no destructiva. Es de primero de ingeniería. La respuesta de OceanGate fue un no rotundo. La razón, dijeron que no existía un equipo capaz de realizar esas pruebas en un casco de fibra de carbono de 15 centímetros de grosor. En lugar de eso, la empresa planeaba instalar un sistema de monitorización acústica, unos sensores que, en teoría, escucharían si las fibras de carbono empezaban a romperse durante el descenso. Es decir, su plan de seguridad no era prevenir el fallo, sino detectarlo mientras ocurría. Loveridge, en su informe, lo dejó claro. Ese sistema solo te avisará a menudo milisegundos antes de una explosión y era inútil para detectar fallos si el sumergible estaba cerca de ruidos como, no sé, los restos de un naufragio. Era, y cito, un personaje de dibujos animados persiguiendo a otro, sin saber que ya ha corrido por el borde de la lado. Pero había más. Vaya sería. Loveridge descubrió que el ojo de buey, la única ventanilla al exterior, solo estaba certificado por su fabricante para una profundidad de 1.300 metros. El Titanic está a 3.800, esto se lo dan cuenta. Cuando Loveridge preguntó sobre esto, la respuesta de la empresa fue básicamente: tú no te preocupes, que de esto nos encargamos nosotros. La situación se tensó tanto que Loveridge, desesperado, organizó una reunión con los altos cargos, incluido Stockton Rush. ¿Y qué pasó en esa reunión? Pues que en lugar de escucharle, le despidieron. Así de simple. El tipo, que era el máximo responsable de seguridad, el que les estaba avisando de que iban a matar a alguien a la calle, pero la cosa no acabó ahí, ni mucho menos. OceanGate, en un movimiento que define su cultura empresarial, demandó a Loveridge por incumplimiento de contrato, fraude y por revelar secretos comerciales, que es para mear y echar ropa, la verdad. El tío
intenta salvar vidas. La empresa le arruina la suya por un pleito. En sus respuestas, la demanda, los abogados de Lorry describieron cómo a David se le dio el cargo de garantizar la seguridad de la tripulación para luego ser ignorado repetidamente cuando intentaba hacer exactamente eso, su trabajo. Y la frase final, la que lo resume todo, es esta: Lothris y otros profesionales insistieron en que los pasajeros no serían conscientes de los peligros experimentales a los que se enfrentaban. Por si un experto interno despedido y demandado no fuera suficiente, la comunidad internacional también alzó la voz. En marzo de ese mismo 2018, el Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Marine Technology Society, que suena aburridísimo, pero es básicamente el Dream Team mundial de los sumergibles, envió una carta a Stockton Rush, firmada por 38 de los mayores expertos del planeta, ingenieros, exploradores, directores de compañías, todos diciéndole lo mismo. Le decían que estaban preocupados por el marketing de Oceangate, que era como mínimo engañoso, porque daba a entender que el Titán cumpliría los estándares de seguridad de la industria, cuando evidentemente no lo hacía, y le rogaba que como mínimo sometiera su prototipo a una revisión por parte de una agencia externa. Terminaron la carta con una advertencia profética: el enfoque experimental de Oceangate podía tener consecuencias desde menores a catastróficas. La respuesta de Rush: ignorarlos a todos. No me jodas. La industria que intenta frenar la innovación. Sostenía que la certificación externa era un proceso para el progreso. Su ego era tan grande como la presión que su sumergible iba a soportar. Él había encontrado la fórmula mágica que todos los demás durante 50 años habían pasado por alto. Y la fórmula mágica era la fibra de carbono. Ahora, dejad que os explique por qué esto era una terrible idea. Un casco de sumergible necesita ser resistente a la compresión. El metal, como el acero o el titanio, que se usan siempre, tiene una propiedad maravillosa: es dúctil, es como un chicle. Si lo presionas se deforma, se dobla, te avisa de que está llegando a su límite. La fibra de carbono no. La fibra de carbono es como una galleta. Aguanta una presión tremenda, es increíblemente rígida hasta que no aguanta más. Y entonces no se dobla, estalla. Se desintegra de forma violenta e instantánea, sin avisar. Además está la fatiga de materiales. Cada viaje que el Titán hacía 4.000 metros y volvía a la superficie era un ciclo de ese estrés brutal. La presión aplastaba el casco y al subir se expandía de nuevo. Es como coger un tubo y doblarlo una vez y no pasa nada, dos tampoco, pero si lo doblas y lo desdoblas 100 veces, ¿qué pasa? Que se rompe. El problema es que nadie sabía cuántos ciclos podía aguantar ese casco de fibra de carbono. Ni siquiera Stockton Rush. Estaba literalmente jugando a la ruleta rusa en cada inmersión, y la bala, tarde o temprano, iba a salir. Así que, cuando el Titán se quedó en silencio aquel 18 de junio de 2023, para un puñado de personas en el mundo, no fue una sorpresa. Fue la continuación de una muerte. La crónica de una muerte que ellos mismos habían anunciado 5 años antes. El problema es que ahora el mundo entero está a punto de empezar a mirar, conteniendo el aliento y esperando un milagro que, como ellos ya sabían, era científicamente imposible. Volvemos al domingo, 9:45 de la mañana. El Titán se queda en silencio. Imagínate que eres el responsable de la superficie. Pierdes el contacto con un vehículo que lleva 15 personas, incluido tu jefe, en uno de los entornos más hostiles del planeta. ¿Qué haces? Entras en pánico y llamas a los guardacostas al mundo. ¿Verdad? Es lo lógico. Pues no. Oceangate no lo hizo. O sea, ten cuidado porque esto te ataca. La empresa esperó casi 8 horas antes de notificar oficialmente a las autoridades la desaparición del sumergible. 8 horas. 8 horas preciosas durante las cuales el Titán se hubiera... Bueno, voy a aprovechar, y ya que estoy acá, Corson, van a ser las 4 de la mañana, creo. Ya que estoy acá, voy a subir los videos de que jugué ese día y no lo subí. A ver. Este está grabando ahorita, así que voy a subir este. Vamos acá y vamos acá. A ver. Bien, eso. Ay, carajo. Una loba como yo
no está para tipos como tú. Para tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás una igualita que tú. O sea, Lobotomóvil. Si hubiera conseguido emerger por algún fallo, podría haber estado a la deriva en la superficie, esperando a ser encontrado. 8 horas en las que se podría haber empezado a movilizar el operativo de rescate, pero no. Nadie sabe a ciencia cierta por qué tardaron tanto. Quizá pensaron que era un fallo de comunicaciones temporal, miedo a la mala prensa, pura incompetencia, probablemente una mezcla de todo. El caso es que para cuando la Guardia Costera de Estados Unidos recibe el aviso, a las 5:40 de la tarde, ya es casi de noche en el Atlántico Norte. Y una misión de rescate se ha convertido en una búsqueda a ciegas. Y aquí es cuando la maquinaria mediática se pone en marcha. El lunes por la mañana la noticia salta a los titulares de todo el mundo. Y lo hace con un dato clave. Los tripulantes del Titán tienen en teoría 96 horas de oxígeno de emergencia. Con esa frase, amigos, el mundo entero se convirtió en espectador de un reality show macabro, el más caro y exclusivo de la historia. Un escape room a 4.000 metros de profundidad, retransmitido en directo por todas las cadenas de noticias. El reloj había empezado a correr. 96 horas, 4 días. La cuenta atrás había empezado. De repente esa remota y gélida zona del Atlántico se convirtió en el centro del universo. La respuesta internacional fue masiva. La Guardia Costera de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Canadá lanzaron una operación conjunta por aire y mar. Aviones sobrevolaban la zona. Barcos de la Guardia Costera peinaban la superficie, lanzadores de submarinos equipados con sonares y boyas acústicas capaces de escuchar los ruidos de las profundidades. Empresas privadas se unieron, enviando barcos con vehículos operados a distancia. Hasta Francia, en un gesto de solidaridad, desvió a uno de sus barcos de investigación para que llevara a la zona su joya de la corona, el robot Victor 600. Una de las pocas maquinarias en el mundo capaz de operar 6.000 metros de profundidad y que, potencialmente, podría enganchar al Titán y subirlo a la Tierra. El despliegue era impresionante, digno de una película. Y aquí, permitidme que haga una pausa, porque mientras todos los focos del planeta apuntaban a este pequeño punto del océano donde 5 personas adineradas luchaban por su vida, algo terrible había pasado solo unos días antes, el 14 de junio. A miles de kilómetros de allí, en el mar Mediterráneo, un pesquero abarrotado de inmigrantes se hundió frente a las costas de Grecia. Se estima que murieron más de 600 personas. 600 personas. La noticia ocupó los titulares durante un día, quizá 2, y luego se desvaneció. Ahora comparen la respuesta, comparen la atención mediática. El mundo no se detuvo para buscar a esos 600 ahogados, pero por 5 hombres, uno de ellos un multimillonario, otro un magnate pakistaní, se movilizaron recursos de varias naciones. Y no estoy diciendo que no hubiera que buscarlo, por supuesto que sí, pero la desproporción es como poco incómoda. Nos guste o no, la tragedia del Titán nos puso un espejo delante y nos demostró que, al parecer, no todas las vidas valen lo mismo a la hora de contar una historia. Volvamos a la búsqueda. Martes por la noche. La esperanza estaba ya por los suelos. Habían pasado más de 2 días. Las posibilidades de encontrar el sumergible intacto se reducían por minutos. Y entonces ocurrió. El giro de guión que todos esperaban. Un avión P-3 canadiense, mientras sobrevolaba la zona, detectó algo. Ruidos. Golpes submarinos. Intervalos regulares de 30 minutos. La noticia explotó como una bomba. Se filtró a la prensa y en cuestión de horas, Internet ya era un hervidero. Estaban vivos, estaban golpeando el casco para ser detectados. La teoría principal era que Paul Henry Nargolet, el experto, con su experiencia militar, estaba siguiendo un protocolo de emergencia, golpeando cada media hora para que los sonares pudieran triangular su posición. Las tertulias televisivas se llenaron de expertos que analizaban la cadencia de los golpes. Las redes sociales ardían con mensajes de esperanza. Por un momento el milagro parecía posible, pero como siempre, la realidad es un poco más cruda que una buena historia. Los verdaderos expertos, los oceanógrafos y los comandantes de submarinos pedían calma.
El océano es un lugar increíblemente ruidoso. Los sonidos podían ser cualquier cosa. El crujido de los propios restos del Titanic moviéndose con las corrientes, la fauna marina, el ruido de otros barcos de la propia flota de búsqueda rebotando de formas extrañas. De hecho, el propio James Cameron, director del Titanic y un explorador submarino de nombre, dijo días después que él supo que era una falsa esperanza en cuanto la oyó. Sabía que no podían estar vivos, sabía que no podían estar golpeando, pero claro, la historia de los supervivientes luchando contra el reloj era mucho más atractiva y nadie quería ser el que luchara el reloj. El circo mediático continuó. La búsqueda se concentró en la zona de los ruidos, pero no se encontraba nada. Miércoles. El tiempo se agotaba. Cada actualización de la Guardia Costera era analizada al milímetro. La tensión era más. Y así llegamos a la mañana del jueves 22 de junio. El momento que correspondía, según los cálculos oficiales, alrededor de las 7 de la mañana, a la local, las 96 horas de oxígeno se habían roto. Como que todas las cadenas de noticias tenían en la pantalla llegó a cero. Un silencio incómodo se apoderó de la retransmisión. Oficialmente se habían quedado sin aire. Y sin embargo, la búsqueda no se detuvo. El contraalmirante John Mauer de la Guardia Costera lo dijo claramente. Seguiremos buscando. Tenemos que mantener el optimismo y la esperanza. Los robots submarinos, el tipo 600, que por fin había llegado a la zona, continuaban su lento y metódico peinado derecho. El mundo observaba, esperando un milagro que ya desafiaba las leyes de la biología. Saber que la verdad que estaban a punto de encontrar era mucho más brutal, mucho más violenta, mucho más definitiva que una simple y silenciosa falta de aire. La respuesta estaba allá abajo, esperando a ser descubierta. Jueves 22 de junio. El reloj del oxígeno ha llegado a ¡No! vehículo ¿Qué carajos? distancia, un dron llamado Odyssey 6K continúa su metódica y solitaria búsqueda. Sus cámaras de alta definición son los únicos ojos capaces de perforar esa oscuridad total. El robot peina al fondo, un paisaje desolador y silencioso, cuando de repente su sonar detecta algo. Es la silueta invisible, es un campo de escombros. A unos 487 metros de la proa, el Titanic, el majestuoso pez que van a visitar, el robot encuentra la primera pieza reconocible. Es el cono de proa del Titanic, la pieza blanca que lleva la única ventanilla, inconfundible. Poco después, el robot envía imágenes de Esto se acaba acá. esparcidos por el fondo, la estructura de aterrizaje, la cubierta trasera, piezas sueltas de un puzzle totalmente macabro. Del cilindro principal y el tubo de fibra de carbono donde viajaba el estudiante no hay ni rastro. Se ha volatilizado, desintegrado. Ya no hay lugar para ¡Me cago en la puta! Esa misma tarde, el contraalmirante John Mauer, rostro visible de la Guardia Costera, durante toda la semana, comparece en una rueda de prensa que es retransmitida a todo el planeta. Su rostro es sombrío. Sus palabras cuidadosamente elegidas caen como una losa. Hemos encontrado un campo de escombros. Los restos son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de todo el Comando Unificado, ofrezco mi más sentido pésame a las familias. Y entonces pronuncia las dos palabras que todo el mundo temía, pero que nadie entendía del todo. Implosión catastrófica. Pero, ¿qué significa eso? Olvidaos de las películas. No es una pequeña grieta por la que empieza a entrar el agua mientras los protagonistas luchan heroicamente. Es algo mucho más violento, mucho más instantáneo. A 3.800 metros de profundidad, la presión del agua es unos 400 kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie. Es una fuerza que nuestros cerebros no pueden ni concebir. Imagina tener un elefante haciendo equilibrio sobre una moneda de €1. Ahora imagina miles de esos elefantes apretando desde todas las direcciones al mismo tiempo. Esa era la presión que soportaba el Titanic. El casco de fibra de carbono, esa gran innovación de Stockton Rush, falló. Quizá por la fatiga acumulada de inversiones anteriores, quizá por un defecto de fabricación que nunca se detectó o porque, como ya vimos, se negaron a hacer las pruebas adecuadas. En el momento en la que la estructura cedió, el océano no perdonó. El casco colapsó hacia adentro sobre sí mismo. Eso es una implosión y fue catastrófico. La velocidad de ese evento es lo que lo hace tan terrorífico y paradójicamente piadoso. El colapso total del sumergible duró, según los cálculos de los físicos, entre 20 y 40 milisegundos. Un parpadeo dura unos 100 milisegundos.
El cerebro humano tarda unos 150 milisegundos en procesar una sensación como el dolor. Haced vosotros las cuentas. No supieron qué les pasó. No sintieron el frío, no sintieron la presión, no sintieron miedo. En una fracción de segundos máxima, la tripulación del Titán pasó de estar presumiblemente explorando la oscuridad de la tripulación a ser parte el aire dentro del casco se movía tan rápido que su temperatura habría alcanzado la de la superficie del Sol por un instante. Una aniquilación total e instantánea. El mundo se había pasado 5 días obsesionados con un escenario de terror. 5 hombres atrapados en una lata, gritando de frío, quedándose lentamente sin aire, conscientes de su final. La realidad, aunque increíblemente violenta, les ahorró esa agonía. Los famosos golpes que dieron nuestros al mundo no eran más que ruido de fondo. Probablemente para cuando se detectaron, el Titán ya llevaba 2 días destruido en el submarino. Y ahora que el ruido se había apagado, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado exactamente? En el centro de todo, Puta madre. está la figura de Stockton Rush, el capitán que se envió con su barco, sí, pero un capitán que había ignorado todas las cartas de navegación. ¿Era un pionero valiente que empujaba los límites de la exploración humana? ¿O era un charlatán temerario, un vendedor de humo con un ego tan grande que se creía por encima de las leyes de la física? Su famosa frase, la seguridad es puro desperdicio, quedará grabada en su lápida como el resumen perfecto de una arrogancia que tuvo el precio más alto. Él apostó contra la ciencia, y la ciencia, que no entiende de marketing ni de discursos de innovación, siempre tiene la última palabra. Luego está el sistema. Esta tragedia ocurrió en el salvaje oeste de los océanos, en aguas internacionales donde la regulación es un chiste y empresas como OceanGate pueden operar bajo la bandera de la experimentación para evitar las costosas y, según Rush, asfixiantes certificaciones que... Ok, este va a ser el último intento. Sí, por hoy está bien. ¿Qué más da? Sí, empezamos bien. Ok, un intento más. Ok, apague todo ya. Este es el último intento.
debo abandonar todo sentido de curación, todo. Entre más cosas me pongo. Es que también ya tengo un sueño de mierda ya. Cada vez veo menos. Pero está bien. De todas maneras tampoco pensaba derrotarlo hoy día. Aunque la verdad es que yo pensaba que lo voy a ganar, de verdad, no sé. Me cago en la puta, me dio de lleno. Ok, ya dislike, ya. Cuídense mucho, lo veo mañana, bye bye.